Hola de nuevo y bienvenidos. Vamos a continuar con el curso. En esta semana vamos a ver la capa de transporte. Entonces recuerden que la semana pasada terminamos con la parte de la capa de aplicación y vemos algunos ejemplos de algunos protocolos que son muy utilizados en Internet. Entonces en este caso ya vamos a ver cómo viajan los protocolos de capa de aplicación, y esto es lo que hace la capa de transporte. Entonces lo que vamos a buscar es ver cuál es la funcionalidad y cuáles son los objetivos que tiene la capa de transporte, entender los principios básicos que tiene esta capa, como la multiplexación y demultiplexación, y algo que es muy importante y es la transferencia confiable de datos. Y vamos a aprender un poco sobre los protocolos que más se utilizan en Internet, como lo son TCP y UDP, que son protocolos de capa de transporte. Entonces, primero comencemos con los servicios de la capa de transporte y un poco de la filosofía que hay detrás de esta capa, y aquí vamos a ver el por qué se decidió que se iba a utilizar esta capa adicional y esos servicios eran necesarios sobre una red como lo es Internet. Entonces, la idea de la capa de transporte es proveer una comunicación lógica entre los procesos y aplicaciones que corren en diferentes hosts. Uno de los problemas que hay en Internet es que al tratarse de una red de redes, ¿sí? y muchas redes interconectadas unas con otras, entonces va a haber un montón de tecnologías diferentes, ¿sí? Lo que nos va a hacer que se nos complique el desarrollo de las aplicaciones de red, ya que puede haber, o sea, es una red que no necesariamente va a ser perfecta, donde vamos a tener pérdidas de paquetes, vamos a tener paquetes duplicados y un montón de problemas inherentes a eso, a la conexión entre muchas tecnologías. Entonces lo que se busca con la capa de transporte es proveer un servicio adicional que permita ocultar todos esos problemas que tiene la red por debajo. ¿Sí? Entonces esta capa también nos va a servir para que las aplicaciones se comuniquen unas con otras, aparentemente creando un canal directo de comunicación entre ellas. Entonces aquí vamos a tener pues, los sistemas terminales, vamos a tener los sistemas transmisores o los TX y los receptores. Entonces el transmisor, la finalidad, lo que hace el transmisor es, si tiene un flujo de datos que quiere enviar, entonces él lo va a dividir en lo que se llaman segmentos y los va a pasar a la capa de red. ¿Sí? Entonces, si tenemos una cantidad muy grande de datos, entonces es necesario fragmentarlos para poderlos enviar en segmentos independientes que al otro lado el receptor va a reensamblarlos a partir de la información que viene en los encabezados y que va a permitir poder hacer esto. Hay varios protocolos de capa de transporte, pero en los que nos vamos a enfocar son los que se utilizan más en Internet, que son TCP y UDP, que recuerden que no son los únicos. Entonces vean que lo que hace la capa de transporte a la larga, vean aquí tenemos una red heterogénea con diferentes tecnologías, nos hace o nos crea una ilusión de que estamos conectados directamente, como si tuviéramos un cable entre un computador y otro, con el cliente, con el servidor, o entre dos sistemas terminales. Entonces, comparando la capa de transporte con la capa de red, entonces la capa de red es encargada en la comunicación lógica entre hosts. Esto no va a ser comunicación directa necesariamente entre los dos hosts que quieren conectar, sino va a haber una serie de relevos a través de los sistemas de red, que son los enrutadores, y los mensajes van a viajar a través de cada uno de estos sistemas. ¿Sí? La capa de transporte entonces hace la comunicación lógica entre los procesos. Entonces vean esta analogía que está aquí en la diapositiva. Entonces hay dos casas, ¿sí? en diferentes ubicaciones geográficas, cada una con 12 niños, y los 12 niños de una casa quieren enviarle cartas a los 12 niños de la otra. Hay dos niños en cada casa, ¿sí? En una casa está Anita y en la otra está Guille, que se encargan, por un lado, de los que van a enviar, de recopilar todas sus cartas y enviárselas a la casa de los otros.
Bien, y cuando llegan, entonces, bien sea Anita o Guille, el que sea, digamos que Anita es la que recibe y envía las cartas, Guille recibe esas otras 12 cartas y se encarga ya en la casa de entregarle las cartas a cada uno de los niños. Entonces vean que con esta analogía podemos ver que los procesos que quieren comunicarse y que enviar información son los niños, ¿sí? Los mensajes de la capa de aplicación son las cartas que van en esos sobres. Los hosts o los sistemas terminales son la casa y el protocolo de capa de transporte son Anita y Guille. El protocolo de capa de red, que ese es el que se encarga de hacer que los mensajes lleguen a su destino, va a ser el servicio de correos local. Y vean que puede ser local o puede ser estar en cualquier parte del mundo y funciona exactamente igual. Entonces, características de los protocolos de capa de transporte es, uno, TCP tiene una característica que se llama entrega confiable y en orden. Si uno hace una analogía con el sistema de correo y uno envía, por ejemplo, uno tiene muchas cartas para enviar y uno envía una a una hora, otra a otra hora, ¿sí? A diferentes o al mismo destino, ¿sí? Y uno las envía incluso todas al tiempo, es posible que en el transcurso y en el trayecto, en algunas partes se desvíen alguna de esas cartas y no necesariamente van a llegar al otro lado, al destino, en el mismo orden en el que se enviaron. Y eso es una cosa que tiene la capa de red. La capa de transporte, entonces, con el sistema de entrega confiable, a pesar de que la capa de red tiene esos problemas de que se pueden desordenar los paquetes y no llegar en el mismo orden que los enviamos, entonces la capa de transporte nos va a dar y a prestar ese servicio que sí nos va a permitir y le va a mostrar a la aplicación que la red funciona perfectamente y que nunca hay esas ni pérdidas de paquetes, ni desórdenes, ni duplicados. Entonces la capa de transporte se encarga de hacer eso. Claro, esto es TCP. Sin embargo, también tenemos un protocolo que se llama UDP, que es User Datagram Protocol, que es una entrega no confiable. No siempre vamos a necesitar que los paquetes lleguen en el mismo orden y muchas veces vamos a utilizar UDP. Ahorita vamos a ver, porque a veces uno se pregunta, ¿y uno para qué quiere un protocolo no confiable ya teniendo pues TCP, que es el que me da esto de control de flujo, control de conexión y es orientado a una conexión? Pero vamos a ver que UDP es un protocolo que se utiliza mucho y es bastante útil en muchas situaciones. Bien, entonces miremos lo que es la multiplexación y demultiplexación, que esto es un concepto que es muy importante en la capa de transporte. Entonces, vean que uno tiene muchas veces muchas aplicaciones que se están conectando a la red, ¿sí? Y yo puedo tener un browser abierto, puedo tener una aplicación que baja audio en streaming, puedo tener incluso en el browser varias páginas abiertas, puedo tener una transferencia de archivos, puedo tener una red P2P abierta y vean que todo funciona a través de la misma tarjeta de red. Por ejemplo, en este computador yo solo tengo un cable de red y no necesito una conexión de red para cada una de las aplicaciones. Y aquí viene lo que es el concepto de la multiplexación. Entonces, hay múltiples sockets, ¿sí? que son controlados por varias aplicaciones y el sistema operativo lo que se encarga es, a partir de esos sockets, recolectar la información de uno, recolectar la información de otro, recolectar la información de otro y hacer el envío. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo hace después para saber cuándo hay una respuesta? ¿Para qué aplicación se está dirigiendo esta información? Entonces esto es lo que es la multiplexación. Entonces la idea aquí es que se tienen unos identificadores que son en la capa de transporte, lo que se llaman los puertos, el puerto fuente, el puerto destino, y también tenemos otra información de los encabezados, pero con esta información ya podemos crear una asociación en la que sabemos cuál es el socket y por ende vamos a saber cuál es la aplicación a la que se le deben dirigir los datos o la aplicación que los está enviando. También se utiliza la dirección IP, o sea, y se utiliza la pareja dirección IP y número de puerto para saber entonces cuál es la aplicación, ya viéndolo todo como es la red. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es la multiplexación. Digamos que los datos que quiere enviar la aplicación son estos que están aquí. Si ponemos la diapositiva, por favor.
estos datos que están aquí. Este es el encabezado de capa de aplicación. Recuerden el correo, este puede ser el encabezado del correo y esto puede ser el mensaje, el payload o la carga. Estos son los datos originales, pero no necesariamente estos van a caber en los paquetes de red o en los segmentos de red. Esto generalmente tiene un dato limitado. Entonces lo que hace TCP es fragmentar estos datos en el origen, dividir esos datos en paquetes y a cada uno le añade un encabezado que va a permitir uno saber a dónde está dirigido y de qué aplicación es, eso con los puertos y las direcciones IP, y también va a agregar unos datos adicionales que me van a permitir, si estos datos llegan a desordenarse, poderlos volver, que el destino pueda cogerlos y saber cómo estaban distribuidos originalmente. También vamos a ver que hay unos mecanismos que permiten saber, en el caso de que se pierda un paquete, ¿sí?, se pierde una parte de esto que estamos enviando, poder solamente decir, oiga, envíeme este pedacito que se me perdió y no perder todo el tiempo y los recursos en volver a pedir que nos envíen todos esos datos. Entonces son unos sistemas que son bien interesantes, que nos muestran cómo funciona esto. Entonces, una cosa que es bien importante entender es lo que se llaman los puntos finales y cómo identificar de manera única una conexión en una internet. Entonces, para esto se utilizan 4 valores, la 4 tupla, que es la dirección IP origen, el número de puerto origen, que me va a asociar la aplicación que está haciendo el requerimiento, y la dirección IP destino, que es el sistema terminal donde está corriendo la aplicación con la que queremos comunicarnos, y el número de puerto destino, que es el que localmente nos va a hacer la asociación con el socket que está controlando la aplicación que va a recibir el requerimiento. Entonces el port receptor y el emisor también entonces utilizan estos valores para saber cuál es la aplicación que va a recibir esto. Entonces este es el mecanismo más importante para la demultiplexación y para la multiplexación, para poder saber a quién van dirigidos esos paquetes. Entonces esto es lo que permite que hayan muchos sockets y muchas aplicaciones puedan utilizar la red a través de un solo canal, y eso pues lo hace automáticamente el sistema operativo. Bien, entonces vean esto, y esto creo que ya lo habíamos visto en una de las clases pasadas, ¿sí?, en lo que vemos aquí cómo funcionan las cosas. Aquí tenemos el proceso, ¿sí?, los puertos simplemente me definen cuál es la puerta de entrada para que a través del socket, que es esta flecha, podamos recibir la comunicación o los datos que nos llegan y enviarlos a la aplicación que los está esperando. Vean que aquí podemos tener otra aplicación, por ejemplo aquí, pues aquí no está, pero aquí podemos tener otra aplicación que esté escuchando o utilizando otro puerto, y vean que se puede comunicar incluso no con el mismo host que está este proceso, sino con otro host, y eso nos va a permitir que varias aplicaciones se comuniquen con la red, y eso pues es lo que vemos y lo que usamos todo el tiempo. Entonces miremos ahora cómo funciona el transporte sin conexión y sin confiabilidad, que se llama el protocolo UDP. Esto es simplemente, el protocolo IP es el que corre en la capa de red, el protocolo UDP es básicamente el protocolo IP funcionando, no le agrega gran cosa, sino únicamente le agrega unos puertos origen y puertos destino, que son los que van a permitir saber a qué aplicación van dirigidas las cosas. Él también utiliza lo que se llama la heurística del mejor esfuerzo, ¿sí? Mejor esfuerzo es que el protocolo va a hacer lo posible porque las cosas lleguen, pero no lo va a asegurar. Entonces las cosas se pueden perder y lo que enviemos puede llegar en desorden, e incluso podemos encontrar que paquetes se duplican, y eso pasa muchas veces. A veces hay en los sistemas intermedios en internet, puede haber enrutadores que estén mal configurados o dispositivos como firewalls, proxies, y lo que hacen es que envían un paquete por una interfaz y después envían el mismo paquete por interfaz y se duplican los paquetes. No pasa todo el tiempo, pero es algo que sí se puede ver generalmente. Este es un protocolo que no es orientado a conexión. Un protocolo orientado a conexión, que lo habíamos mencionado en la primera
de las clases es un protocolo que requiere, primero, antes de comunicarse y de empezar la transmisión de datos, establecer una conexión, es decir, un handshaking. Acuérdense del sistema de correo. ¿Sí? El protocolo SMTP, uno primero se conecta, uno dice hello, él le acepta la comunicación y después uno es que escribe el mensaje. Entonces primero se hace el handshake, se establece la conexión y después se hace la transferencia de los datos. El protocolo no orientado a conexión no tiene todos esos pasos, sino solamente tiene una fase y es envío los datos y recibo los datos. No tengo que preestablecer absolutamente nada y así funciona UDP. Pero entonces uno dice, ¿yo para qué quiero un protocolo en el que se me van a perder los paquetes, en el que van a llegar desordenados, en el que me van a llegar duplicados? Y resulta que se utiliza mucho. ¿Por qué entonces existe UDP? Entonces uno no requiere el establecimiento de conexión, ¿sí? El establecimiento de la conexión obviamente implica un retardo y además consume una porción pequeña, pero la consume del ancho de banda, porque requiere unos paquetes adicionales y datos adicionales para poder establecer esta conexión. Este es simple, no, es para aplicaciones que no requieran mantener el estado, ¿sí? O sea, es decir, un paquete o un datagrama es independiente de los otros, ¿sí? Entonces no se quiere mantener el estado entre el emisor y el receptor. La sobrecarga que se le añade a los paquetes también es muy pequeña porque el encabezado, en este caso capa de transporte de UP, es muy pequeño porque no requiere muchos datos, requiere solamente el puerto origen, el puerto destino y una suma adicional de verificación para saber si hubo algún problema con el paquete, algún daño, algún cambio en los datos del paquete y de pronto si se necesita solicitar una retransmisión, pero vean que es solamente si se necesita. En este caso no hay control de congestión, entonces una de las grandes ventajas que tiene UDP es que se puede transmitir a la velocidad que nos dé el canal y entonces es un protocolo que es muy rápido y eso nos permite ser utilizado en aplicaciones que requieran cosas de tiempo real, ¿sí? Eso es en flujos, en los streaming, por ejemplo multimedia, se utiliza más que todo UDP. Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, Skype o están siguiendo una videoconferencia en vivo, ahí lo importante no es tanto que se pierdan los datos, sino que llegue realmente las cosas en tiempo real. Entonces, imagínense una llamada que los datos tengan que ser confirmados para que lleguen, para que se le desplieguen al usuario, para que él los pueda escuchar, ¿sí? Entonces sería prácticamente imposible mantener una conversación. UDP sí nos permite eso. Entonces yo puedo hablar con la transferencia veloz que tiene esto para los datos, entonces por eso es que podemos llevar una conversación fluida a través pues, de un servicio como lo es Skype o las llamadas de voz normales. Igual aquí hay pérdidas, ¿sí? Y creo que eso uno lo puede notar fácilmente cuando uno está haciendo alguna llamada, que hay momentos en que la comunicación se entrecorta y que uno solo escucha pedacitos pequeños, ¿sí? De lo que nos están hablando y obviamente no entendemos. Pero esto es algo que podemos tolerar. Muchas veces lo que nos importa es entender no exactamente qué fue lo que nos dijeron, sino entender el contexto. Y en el caso que no lleguemos a entender nada, simplemente decimos que nos repitan el mensaje y lo más seguro es que va a llegar correctamente. Y vemos que pues funciona, a pesar de todos los problemas que tiene la red, podemos hacer llamadas por lo general a través de Skype, otro servicio de voz a través de la red, y no tenemos ningún problema y podemos llevar una comunicación fluida. Claro, si hay congestión, si la red está muy congestionada, si nuestro canal es lento, pues vamos a tener problemas y seguramente o en muchos casos no vamos a poder tener esa comunicación. UDP también se utiliza en otros casos, DNS, por ejemplo, ¿sí? Eso no se mencionó en la clase pasada, pero DNS, los servicios de resolución de nombres corren sobre UDP, porque uno simplemente necesita enviar una pregunta y esperar una respuesta, entonces no se justifica cuando, por ejemplo, cuando un query es muy pequeño, crear toda una conexión, esperar, enviar, hacer el requerimiento, esperar a que nos llegue la respuesta y después tener que cerrar la conexión, ¿sí?
¿Cuándo puedo hacer eso con un paquete? Aunque eso no quiere decir que DNS solo corra en UDP. Hay otras características que tiene DNS. DNS es un protocolo que es bastante complejo y tiene muchas funcionalidades que también requieren que corran en TCP. Pero eso les queda de tarea para que ustedes averigüen en qué casos corre en UDP y en qué casos corre DNS en TCP. Otro protocolo que corre en UDP es SNMP, que es un protocolo que se utiliza para hacer administración de redes. Cuando yo tengo muchos sistemas terminales en una red y sistemas activos de red como enrutadores y switches, el SNMP lo que me permite es desde un sitio centralizado poder conocer el estado de todos esos dispositivos. Si está arriba el dispositivo, si está teniendo problemas de congestión, si se cayó, y conocer un montón de cosas para poder sacar luego estadísticas y administrar a través de ese protocolo toda la red. Bien, y claro, uno puede lograr crear una conexión confiable sobre UDP, pero es necesario hacerla artificialmente dentro del segmento de datos, que ya sería en un protocolo de capa de aplicación. Bien, entonces miremos ahorita unos principios de lo que es la transferencia confiable de datos, y es lo que nos va a permitir, y es lo que nosotros vemos. Eso es una ilusión realmente lo que nos está mostrando eso. La red tiene muchos problemas, por lo que les digo, y esta transferencia confiable, estos van a ser los mecanismos que crean la ilusión, ¿sí? Y que es lo que nosotros vemos, que la red funciona perfectamente, y para las aplicaciones la red nunca va a tener problemas, y esto es una de las ventajas grandes que tienen las arquitecturas por capas. Entonces, la capa de internet o la capa de red, entonces tiene lo que se dice el envío no confiable, es decir, que se pueden perder los datos, se pueden duplicar, se pueden desordenar, y utiliza el mejor esfuerzo. La heurística del mejor esfuerzo es simplemente, y es muy diciente, es que se va a hacer lo posible por lo que los datos lleguen, y generalmente funciona, pues funcionan. Nuestras conexiones a internet funcionan bien y nuestras aplicaciones. Se hace el mejor esfuerzo, pero pues se toleran esas cosas. Y es que hay diferentes problemas que afectan la red: los daños del hardware, congestión, malas configuraciones, ¿sí? De pronto desconexiones súbitas, y pues los efectos son eso: pérdidas, duplicaciones, retardos, e incluso pueden haber daños en los datos. Entonces, esto es lo que se le delega a la capa de transporte para que él pueda eliminar esto, y si en el caso de que se presente algo de esto, se lo oculte a la capa de aplicación. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se asegura entonces la confiabilidad a las aplicaciones si los protocolos inferiores, o el protocolo, básicamente el protocolo de red, no es confiable? Y vean, esta es la ilusión que nos da TCP. TCP corre sobre el protocolo IP, el Internet Protocol. Vean que aquí en la red, IP es un envío no confiable, pero TCP le muestra a las capas superiores que la red funciona perfectamente, que es lo que decía, y muestra también, y algo que es importante, uno siente, tiene la percepción de que uno se está comunicando directamente, que la comunicación es punto a punto entre el emisor y el receptor. Y estas características del canal no confiable, entonces van a determinar qué mecanismos se van a utilizar para asegurar esta entrega confiable. En inglés es el Reliable Data Transfer. Entonces, características del servicio confiable es que va a ser orientado al flujo, es decir, yo tengo un flujo, un segmento grande de datos, entonces, como yo envío las cosas, recuerden que esto debe pasar por el proceso de multiplexación, entonces se van a dividir esos segmentos, se van a fragmentar, pero la aplicación al otro lado los va a recibir exactamente en el orden como yo los envié. Incluso no los va a recibir solamente la aplicación como segmentos independientes, sino ya nos va a recibir el flujo de datos tal cual como nosotros lo enviamos. También se crean circuitos virtuales, y esta es la ilusión que se tiene de que nos estamos comunicando directamente con el host destino. ¿Sí? Esto es análogo a una llamada telefónica, y se crea lo que se llama un circuito. Yo cuando llamo, yo puedo llamar a una persona, y vean que la comunicación es prácticamente punto a punto, o por lo menos eso es lo que vemos, pero por debajo realmente lo que está pasando es que se está conectando con
con un conmutador telefónico, y este se conecta con una central, y este con otra central, otra central, otra central, otro conmutador, hasta que llega finalmente al sistema terminal, que es en el que está aquí, a quien queremos llamar. También tenemos transferencia con buffers, que esto nos va a servir para ahorrar también ancho de banda. Entonces, antes de transmitir, ¿sí?, se espera un tiempo a ver si van a llegar más datos que se puedan transmitir, también dirigidos a la misma aplicación en el sistema terminal que nos queremos comunicar. Entonces, cuando se tengan suficientes datos, entonces ahí sí se envían. Piénsenlo como un sistema de buses, un sistema de transporte. Muchas veces los buses, antes de salir, puede que hayan 3 personas dentro del bus, pero antes de arrancar, entonces esperan a que entre más gente, ¿sí?, para finalmente optimizar este transporte y no hayan un montón de sillas desocupadas. Claro, no van a esperar indefinidamente a que se llene el bus, sino si ya pasa un tiempo razonable y todavía siguen las mismas 3 personas, o han subido un poco más pero quedan puestos desocupados, pues igual pues va a arrancar el bus. Y esto es lo que es la transferencia con buffers. Y los buffers también, a lo contrario, también me permiten recibir datos, y cuando ya haya recibido suficientes datos, ahí sí pasarlos a la capa de aplicación. Esto tiene una opción interesante que se llama la opción de push. Muchas veces llegan los datos, no necesariamente se ha llenado todo el buffer, y lo que me dice ese push es: listo, estos datos son suficientes, páselos de una vez a la capa de aplicación. Adicionalmente tenemos algo que es el flujo no estructurado. Entonces, si vemos en una de estas diapositivas que tenía muy atrás, ¿sí?, aquí está, aquí tenemos en el encabezado, ¿sí?, esto es un flujo que puede tener alguna estructura. Una estructura es, por ejemplo, imagínense un formulario: nombre, Daniel Torres, profesión, y esos son datos que son estructurados. Cuando se dividen en paquetes, esos segmentos no van a respetar la estructura que se tiene en la capa de aplicación, y eso se le delega a la aplicación como tal de darle algún significado a esa estructura que pueden tener esos datos. Entonces, bueno, también tenemos una cosa que es bien interesante en TCP, que se llama la conexión full duplex. Una conexión full duplex, lo que quiere decir es que podemos comunicarnos en las dos vías. Yo puedo enviar y también puedo recibir, y el full duplex se refiere a que se puede hacer simultáneamente. También tenemos, y vale la pena también mencionar aquí, hay otros tipos de conexión, por ejemplo la half duplex. Half duplex lo que dice es: podemos comunicarnos en ambos sentidos. Yo les puedo enviar datos y ustedes me pueden enviar datos, pero no lo puedo hacer simultáneamente. O envío o recibo, y lo mismo para la contraparte. Eso es lo que es half duplex. Ven la diferencia con full duplex, que es, imagínense, una autopista de doble vía, ¿sí? Entonces pueden ir carros en un sentido y pueden ir carros en el otro, ¿sí? Half duplex es una calle que sí es de doble vía, pero solo cabe un carro a la vez, ¿sí? Entonces, o va un carro en una dirección o va un carro en otra, pero si vienen en las dos direcciones, pues no podría haber paso ahí. Y otro tipo de conexión es la simplex. La conexión simplex lo que hace es que la transferencia de los datos solo se puede hacer en un solo sentido. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, la televisión o el radio es una conexión que es simplex, ¿sí? Nosotros solamente recibimos los datos, pero no podemos enviar datos de vuelta. Y esto es algo que es pues bien importante en el servicio en la internet, que nos va a permitir que las cosas pues fluyan mucho más rápido, y pues tiene pues grandes ventajas. Entonces, aquí está lo del flujo no estructurado, y ven que me devolví, está en la siguiente diapositiva. Y ahora sí miremos un poco lo que es el servicio de transporte orientado a la conexión con TCP. Entonces, TCP, hay varios RFCs. El RFC original, ¿sí?, y es un documento que es muy interesante, que explica con detalle cómo funcionan todas las aplicaciones. Está el RFC, que es el 793, y tiene otros RFCs como el 1122, 1323, 2018 y 2581, que tienen nuevas adiciones y nuevas características en este protocolo.
Entonces TCP crea una conexión punto a punto, lo que hablábamos de los circuitos virtuales. El flujo de bytes es confiable, ¿sí? Es decir, llegan en orden, en el mismo orden en que se enviaron. Utiliza una cosa que se llama pipeline, y el pipeline es un concepto que es bien interesante, que me va a permitir enviar muchos datos simultáneamente. Luego vamos a ver un poco. El pipeline también se le dice que son las ventanas, ¿sí? La utilización de buffers, la transferencia full duplex es un protocolo que es orientado a conexión, es decir, requiere que primero se realice lo que se llama el saludo inicial, un handshaking, antes de empezar la transmisión de los datos. También tiene control de flujo, es decir, puede reducir la tasa de transferencia a medida que se necesite y decir, oiga, me están llegando los datos muy rápido, envíe más despacio. Entonces él puede enviar, hacer que la contraparte envíe los datos más despacio, y además tiene control de congestión, que estos dos conceptos están asociados. Entonces miremos, esto es un segmento, esta es la estructura que tiene un segmento TCP, ¿sí? Donde tenemos el puerto origen, y vean la diferencia con el puerto UDP. El segmento UDP, o el datagrama UDP más bien, tiene puerto origen, puerto destino, y esta opción que es el checksum. Y ahorita les cuento qué es. Vean que este es un poco más complejo, y va a tener, sí, su puerto origen, puerto destino, también el número de secuencia que me va a permitir saber qué parte del flujo de datos está en este paquete, el número de acknowledge, que es el acuse de recibo. Entonces aquí está esto, basado en estos dos está todo el sistema de confiabilidad. Entonces yo puedo, con los números de secuencia, sé qué parte de los datos que yo he enviado, ¿sí?, a qué parte se refiere el paquete de los datos que yo quiero enviar, y los acuses de recibo es también de los datos que me ha enviado la contraparte, a qué parte me refiero de ese flujo. Tiene también unos flags para hacer control de la conexión o administración de la conexión. Tiene una ventana, que es lo que les comenté ahorita del pipelining. Luego vemos un poco más en detalle cómo funciona esto. El checksum, la suma de verificación, que se utiliza para saber si de pronto en el trayecto, en el viaje del paquete de un punto a otro, hubo algún problema con los datos y se cambió algo aquí adentro. Entonces esto es una función matemática que me va a determinar si hay problemas o si hubo algún cambio con los datos en el trayecto. También tiene unas opciones, ¿sí? También es un encabezado que en modo normal tiene 20 bytes, pero también puede crecer un poco y tiene opciones que le añade funciones adicionales, que en muchos casos están especificadas en otros RFC. Y bueno, y claro, aquí está también el segmento de datos. Entonces, comparándolo con UDP, pues este va a tener una sobrecarga mucho más grande en los datos que se transmiten por la red. Entonces, aquí aplicaciones, podemos ver aplicaciones que utilizan TCP. Entonces tenemos HTTP o protocolos de aplicación, tenemos FTP, tenemos Telnet, SMTP, DNS, vean lo que está en la mitad, y ahorita se los había mencionado, que DNS. Las cosas que uno necesita como usuario generalmente son UDP, pero él tiene otros servicios que también corren en TCP. Entonces eso es lo que les queda a ustedes de tarea para que averigüen en qué casos corre DNS, en qué casos utiliza TCP y en qué casos utiliza UDP. Entonces miremos un poco de cómo funciona la transferencia confiable de datos, y es una cosa que es muy interesante. Entonces, esta transferencia confiable se basa en lo que les mencioné ahorita, que son los números de secuencia y los números de acuse de recibo. Entonces, la idea es, yo debo numerar los bytes que voy a enviar de un flujo de datos, independientemente del tamaño que yo tenga. Eso van a ser los números de secuencia. Entonces lo que me va a permitir, al tener numerados esos bytes, es saber cuál es el orden correcto de esos datos cuando lleguen al otro lado. Y vean que también me va a dar una ventaja, es que si se me pierde uno de esos paquetes, con esos números de secuencia yo puedo saber exactamente cuál es el segmento de datos que se perdió y solicitar la retransmisión de solamente esa parte. Y estos son números pues que se van acumulando, ¿sí?,
y que me dicen si yo tengo un segmento muy grande de datos, entonces la acumulación lo que me va mostrando es en qué parte voy de todo ese segmento. Entonces esto utiliza una técnica que se llama la confirmación positiva y esto es análogo al correo certificado. Yo envío datos y lo que hace el receptor es confirmarme que recibió correctamente esos datos. Si yo no recibo la confirmación, ¿sí?, bien sea que puede ser que se perdió el paquete cuando yo lo estaba enviando o se perdió la confirmación, entonces en ese caso yo sé que hubo un problema con ese paquete, entonces puedo iniciar un proceso de retransmisión. Entonces, no solo es la confirmación, ¿sí?, sino yo también debo saber qué parte del segmento. Entonces para eso es que vienen los números de secuencia y lo que les decía, que se enumera ese segmento. Entonces vean, este es un ejemplo. Por ejemplo, yo envío un paquete, ¿sí? Si el paquete se pierde, yo tengo un temporizador, ¿sí? Si yo envío datos, yo debo esperar una confirmación de esos mismos datos. Si no me llegó la confirmación, puede ser o bien que el paquete se perdió, o bien que la confirmación se perdió, ¿sí? Y ahí lo que se hace es irse por el camino más sano, y es decir, yo asumo que se perdieron los datos, entonces lo que hago es reenviar ese paquete. Hay algo que es bien importante y es que no los mensajes de confirmación, los acknowledge, no se confirman, porque entonces imagínense que si yo envío una confirmación y espero la confirmación de la confirmación, también debería enviar una confirmación de esa confirmación y pues ahí se quedaría en un bucle infinito y pues se agotarían todos los recursos solamente confirmando eso. Entonces las confirmaciones no se confirman. Vean aquí en la parte de abajo, en la diapositiva, entonces vemos cómo es la transmisión correcta. Entonces retransmitimos un paquete, el paquete se recibe y si se recibió correctamente y se envía el acuse de recibo y nos llega correctamente, entonces decimos, ah, listo, ya llegó hasta esa parte. Y ya tenemos también un caso que se llaman las ventanas y esto permiten, ¿sí? Vean, aquí hay un problema. Si yo envío un dato y espero a que me lo confirmen para poder enviar el otro dato, entonces va a haber una pérdida grandísima de ancho de banda. Este es el ejemplo. Esto es la comunicación así como lo hemos visto. Yo envío y espero que me confirmen. Si me confirman, entonces yo envío los otros datos. Cuando me confirman, envío lo siguiente, pero vean un problema. Esto es el tiempo, estas líneas son el tiempo. Vean todo este tiempo que se pierde para enviar, para hacer los envíos. Las ventanas me dan esta ventaja, que yo puedo enviar muchos datos simultáneamente y esperar después que me confirmen la recepción de esos datos. Entonces vean aquí que el tiempo que se demora en hacer una transmisión entre transmisiones es mínimo, entonces se aprovecha mucho más el ancho de banda, entonces eso nos va a permitir utilizar o tener conexiones que van a ser mucho más rápidas. Entonces esto es una parte del RFC que nos muestra cómo van a ser las secuencias de envíos. Entonces miremos un poco, si quieren miremos en el tablero más bien cómo funciona esta transmisión de datos. A ver, dejemos que inicie. Listo. Entonces, digamos, tenemos al host A y tenemos al host B que queremos que se comuniquen. Y aquí les voy a explicar un poco cómo funcionan los números de secuencia. Entonces, como lo habíamos dicho, tenemos... Este le quiere enviar datos, por ejemplo, pongámoslo así, le quiere enviar 10 bytes, entonces aquí va a bajar un número de secuencia y aquí un número de acuse de recibo. Digamos que arranca el número de secuencia, arranquémoslo en 0 y no hemos recibido nada, entonces también va a arrancar en 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se envían estos datos, ¿sí? Le tenemos aquí el 10, este me los confirma y me dice aquí con un ACK
y me dice, recibí los datos, ¿sí? Él también va a tener un contador, y cada uno, A tiene sus números de secuencia y los números de acuse de recibo, y este va a decir, listo, mi número de secuencia, como yo no he enviado nada de datos, entonces va a ser 0. Y vean que este número de secuencia va a corresponder al número de acuse de recibo. Y el número de acuse de recibo le va a decir, listo, le confirmo que recibí un paquete y recibí 10 bytes. Si A quiere enviar 5 bytes adicionales, entonces va a tener el número de secuencia, va a ir en 10. Entonces piensen que uno tiene, estos son los datos que quiere enviar A, aquí son los primeros 10 que envió, aquí van a estar los siguientes 5 que quiere enviar, y aquí por ejemplo digamos que son, no sé, 20 bytes, no importa. Entonces vea que aquí el número de secuencia se va a actualizar, ya no va a ser 0, ¿sí? Sino va a ser 10, ¿y eso qué quiere decir? Ah, sí, voy aquí, sí, ya envié esto. Y el acuse de recibo, pues no he recibido nada, entonces pues como no he recibido nada, no tengo que confirmar nada, ¿sí? Este no ha enviado datos, es decir, voy, digamos que si esto fueran los datos que él va a enviar y no ha enviado nada, entonces en este momento voy aquí, y esto es lo que va a corresponder este ACK, o el número de secuencia que envía B. Cuando recibe estos datos, entonces él también le va a confirmar, va a ir con un número de secuencia, como no ha enviado nada, este acumulador, este contador va en 0, y le va a confirmar los datos. Entonces aquí es la pregunta, es ¿qué debe confirmar? Aquí le llegaron 5 bytes, vean que aquí llegaron 10 y él le confirmó 10. Aquí le debería decir 5. ¿Esta pregunta? Piensen un momento. Basados en lo que acabamos de decir, ¿sí? Si le dijera 5, ¿sí? Pues vamos a decir, sí, recibí 5 bytes. El problema es que el host A no va a saber exactamente a qué bytes se está refiriendo. Entonces, el mecanismo que se inventaron es algo que es acumulativo. Y no son esos 5 bytes. Le va a decir, listo, ya recibí 10 y recibí 5 adicionales. Entonces lo que hace es sumarlos y le va a decir, listo, 15. Y vean que esto corresponde a lo que tenemos aquí con estos 15 datos. Ahora pensémoslo del lado contrario. B quiere enviar, esto está muy grande, enviémosle solo uno, digamos de 10 bytes. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer B? Va a enviar 10 bytes, tiene su número de secuencia, y algo que es muy importante que se debe tener en cuenta es que los números de secuencia se incrementan cuando me confirman que los datos llegaron. Entonces en este caso yo estoy enviando 10 bytes, pues todavía no me han confirmado que han llegado, entonces yo digo no, hasta que no me confirmen yo todavía voy en 0. Entonces el número de secuencia va a ser 0 y el acumulador del número de acuse de recibo, pues yo ya voy aquí en 15. ¿Sí? Y esto ya no va aquí. Entonces voy en 15, entonces este número se mantiene. A recibe y le confirma con un acuse de recibo y le dice, listo, yo voy en 15 y le confirmo que recibí 10 bytes. ¿Cómo vamos hasta ahora? Vean que aquí todavía, pues como tengo aquí las cosas, todavía hay restantes 20 bytes por enviar. Entonces, digamos que A los envía en este momento. Entonces dice, envío 20 bytes, la secuencia la llevo en 15 y el acuse de recibo o los datos que he recibido de B, de la contraparte, hasta ahora va en 10. Este le confirma si llegaron los datos
con un acuse de recibo y le dice la secuencia que yo llevo es, como ya me confirmó los 10 datos que yo envié, hablo de B, entonces dice listo, ya incremento mi número de secuencia y le confirmo que recibí 20 bytes, pero yo ya llevaba 15, entonces le confirma con 35. Esto es algo que al comienzo parece un poco confuso, ¿sí? Y es natural que de pronto no comprendan muy bien cómo funciona esto, pero a la larga es un mecanismo que es muy sencillo, que simplemente confirma cuánto se ha recibido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funcionan las cosas cuando se tienen ventanas? Entonces, pues voy a borrar esto acá. Y vamos a preparar esto. Entonces vean que como teníamos ahí las cosas, yo enviaba y para poder volver a enviar tenía que esperar la confirmación. Entonces pues vean pues todo el tiempo que se pierde. Entonces, ¿qué es lo que se hace con las ventanas? Entonces lo mismo, esta es la línea, es el tiempo. Aquí tenemos a A, aquí tenemos a B, y A quiere enviar, no sé, un flujo de datos, digamos que de 50 bytes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un concepto que es bien importante que se llama el MTU, ¿sí? Que es el Maximum Transfer Unit, y eso me lo impone la tecnología que yo estoy utilizando o el medio de transmisión que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, en redes normales, en redes Ethernet como esta, por ejemplo, una red que tiene aquí estas de cable, el límite del tamaño que debe tener cada trama es de 1500 bytes. Entonces, si yo tengo que enviar 10.000 bytes, yo solo puedo enviar segmentos, o sea, los puedo enviar, pero debo fragmentarlos en segmentos que quepan en ese tamaño de trama. ¿Ven? Entonces digamos aquí que en este caso vamos a tener un MTU de 20. Eso me va a definir un campo que es importante que se llama el MCS en TCP, que es el tamaño máximo de segmento. Entonces veámoslo, ¿sí? Así como un ejemplo, ya ustedes miren un poco más cuáles son los detalles del funcionamiento. Yo solo les voy a dar más o menos la parte básica y la idea de esto. Digamos que tenemos un tamaño máximo de segmento, MSS, Maximum Segment Size de 20 bytes. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos enviar, o sea, no podríamos hacer esto. Porque ya la red, el medio físico nos impone esa restricción. Entonces, lo que hacemos acá es que vamos a enviar segmentos con pedacitos de máximo 20 bytes. Recuerden que como lo habíamos visto era, yo envío y hasta que no me confirmen yo no puedo enviar lo siguiente. ¿Sí? Ahí tendría que enviar los otros 20. Entonces aquí cambia y eso es la ventaja que nos traen las ventanas. Es que vean todo el tiempo que se perdía aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá, también borro bien, es poder enviar varios datos simultáneamente. Bien, entonces vengan aquí, corrijo esto. O sea, nos falla la tecnología de vez en cuando. Entonces miremos, entonces aquí puedo enviar los 20, pero las ventanas lo que me van a permitir, o el pipelining, es enviar varios datos sin todavía recibir una confirmación. Entonces yo voy a enviar los primeros 20 datos con número de secuencia inicial 0 y acuse de recibo también 0.
que esto nos dice pues que no he recibido datos y todavía no he recibido confirmación de estos. Entonces vean aquí qué es lo que sucede. Vamos aquí por espacio, pero digamos que se envían prácticamente simultáneamente. Yo también voy a enviar otros datos. Y aquí lo que yo asumo es que el host destino me va a confirmar esos datos a medida que vayan llegando. Entonces yo le envío esos datos, pero entonces yo debo saber cuál es la secuencia. Entonces yo en la secuencia, sin que me hayan confirmado, yo digo, listo, yo asumo que ya me los van a confirmar. Digamos que confío en el receptor de que me va a confirmar los datos. Entonces yo digo, listo, para los primeros, que son estos 20, estos otros 20, y aquí van a quedar 10. Entonces, para el primer paquete, que es este, entonces vamos en 0. ¿Sí? Para el segundo paquete va a ser aquí donde empieza, después de los primeros 20 bytes, entonces esto debe ir aquí en 20 y el acuse de recibo pues sigue en 0 y envío el último segmento con secuencia ¿qué? ¿Qué piensan ustedes? Piensen un segundo, a ver, aquí van 10 bytes y el acuse de recibo sí va a ser 0 porque no me han enviado nada, entonces no tengo nada que confirmar. Y la secuencia, y piénsenlo, basándose en los primeros dos paquetes, yo pienso, listo, en el primero va 20, aquí van otros 20, entonces es la suma de esos dos, y aquí debe ser 40. Y esos son los datos que él tiene que enviar. Y vean cómo funciona la confirmación, que es algo bien interesante. Él le va a confirmar los datos que llegaron con un acuse de recibo y en algunos casos se ve que se confirma cada uno de los paquetes, pero vean que también se puede hacer una confirmación del bloque completo de datos. Entonces, en este caso, el número de secuencia va a ser ¿cuál? ¿Creen que va a ser 40? No, en el caso del número de secuencia, perdón, es 0, ¿sí? Porque él no ha enviado nada de datos, estoy hablando de B. Aquí hablamos es del acuse de recibo. ¿Qué es lo que debo confirmar? Vean que yo ya recibí, o B ya recibió los primeros 20 bytes, después recibió otros 20 y después recibió 10. Es decir, ¿cuánto recibió en total? 50 bytes. Entonces, para no confirmar uno a uno, entonces lo que va a hacer es, listo, le confirmo que recibí 50 bytes y eso es el valor que deja en el número de acuse de recibo. Entonces vean que es un sistema que es muy interesante, que nos permite hacer transmisión de datos aprovechando al máximo el ancho de banda. Y vean que si se pierde alguno de estos paquetes, entonces con los números de secuencia yo puedo identificar qué parte del segmento es la que se perdió, ¿sí? Y en ese caso, si no llega, o si me llega un número de acuse de recibo, ¿sí?, que me dice que solamente confirmó 20, quiere decir que hubo un problema con los otros datos. Bien, entonces espero que eso les haya quedado claro. Igual pues hay muchos recursos en internet que les permiten entender un poco más cuál es el concepto de las ventanas y los números de secuencia, en especial pues lo que dice el RFC, que ahí es donde está pues la máxima o la guía definitiva de cómo son los protocolos. Entonces ahora veamos un ejemplo, vamos a utilizar otra vez Wireshark y en esta aplicación lo que vamos a ver es cómo es una conexión TCP. Entonces lo voy a poner a capturar. En este caso el filtro que voy a utilizar el puerto 10.000. Y solo voy a decirle que me capture datos que van dirigidos al puerto 10.000 y voy a arrancar a correr el analizador de protocolos. Vean que en este momento no hay ningún tipo de actividad y voy a usar una aplicación que es muy conocida que se llama Netcat. Aquí está un comando que había corrido ahorita, borremos la pantalla. Netcat es una aplicación que es muy interesante y les sirve muchísimo como complemento para el analizador de protocolos, para el Wireshark, para poder aprender este tipo de cosas. Entonces, sí les aconsejo que le peguen una buscadita en Google y busquen dónde está esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Netcat?
Entonces miremos, entonces yo le voy a decir, me voy a poner en modo servidor. Esto se le dice la navaja suiza de TCP porque es que es una herramienta que es muy pequeñita pero es muy poderosa y nos permite crear todo este tipo de conexión. Entonces le voy a decir, listo, voy a correr netcat nc, voy a ponerle aquí unas opciones, ya ustedes miren el manual y la documentación para que sepan qué es, o pues se los adelanto, verboses para que me diga mensajes de estado de la herramienta, -n es para que no me use el DNS, que eso a veces me pone un poco más lenta las comunicaciones, sobre todo cuando son con dos equipos y aquí me voy a comunicar. Pues ahorita no ven ahí en pantalla, aquí tengo el computador y pues han visto aquí en la transmisión que tengo otro computador aquí al lado. La idea es que voy a comunicar estos dos computadores, entonces este lo voy a poner en modo servidor, entonces le voy a decir que a netcat que escuche con -l en el puerto 10.000 y le voy a decir que cuando no haya más datos, entonces termine la comunicación después de 10 segundos. Entonces vean aquí y vean también un poco lo que va a estar pasando atrás aquí en el Wireshark de cómo se va a efectuar la comunicación. Entonces vean aquí lo voy a poner en modo servidor. En este momento pues no hay ningún tipo de comunicación. Y en la otra máquina que tengo aquí a mi lado, entonces voy a ejecutar también el netcat, pero en modo cliente, diciéndole que se conecte a la dirección IP de el que es servidor al puerto 10.000. Entonces vean, aquí ya me hago la comunicación, vean aquí el inicio de la conexión y ya puedo, por ejemplo aquí escribiendo en el cliente, escribo hola, esto es algo que me llegó acá, y escribiendo aquí en el servidor, puedo escribir cómo estás, también enter, y vean cómo se van aquí moviendo los datos. Vean también que ya pues pasaron los 10 segundos y se finalizó la conexión. Entonces miremos aquí un poco, y vean, esto es una opción que es bien interesante en Wireshark, y ustedes pueden ir aquí a estadísticas y hay una gráfica que se llama diagrama de flujo, el flow graph. Entonces le puedo decir, muéstreme, son los paquetes que está mostrando, el flujo de TCP y las conexiones estándar de fuente y destino. Entonces vean que aquí voy a tener y voy a ver cómo está la conexión. Recuerden que TCP es un protocolo que es orientado a conexión. Entonces aquí está, y luego lo vemos ya un poquito con más detalle en las diapositivas, lo que se llama el three-way handshaking, que es el inicio de la conexión. Vean, aquí están los datos que yo estoy enviando, longitud, en este caso 5, y en el otro caso 12, que era como el hola, que es de 5. Hola, pues tiene 4 caracteres, pero el enter también lo envía como un carácter, el cambio de línea, entonces por eso me dice que son 5. Lo mismo aquí cuando envío ¿cómo estás? Con interrogación, esos son 11 caracteres y el enter me suma 12. Y aquí vean que está cómo va el flujo de datos. ¿Sí? Al comienzo pues empieza en 0 y aquí le confirma los datos que envió. Entonces eso es básicamente cómo se ve una conexión. Y si vemos un poco acá diciéndole que siga el stream de TCP, vamos a ver, aquí están los datos que dice hola y cómo estás, que es la comunicación que se hizo en la capa de aplicación. Entonces, bueno, ya podemos salir de acá. Y entonces, bueno, eso es lo que es básicamente TCP y es lo que les acabo de explicar que son los números de secuencia, y esos números de secuencia nos van a permitir cuando hay problemas saber qué mensaje se va a retransmitir, cuál segmento se va a retransmitir y nos va a tener el flujo ordenado. Vean que si llegan los paquetes desordenados, yo con el número de secuencia puedo saber en qué parte debe ir ese segmento, y eso es lo que crea la ilusión a la capa de aplicación que la red no tiene ningún problema y que los mensajes llegan en el mismo orden que fueron enviados. Entonces es un sistema que es muy sencillo, pero que nos provee unas funcionalidades que son muy sofisticadas sobre todo esto. Entonces ustedes ya pueden mirar en internet, busquen ahí, es donde está, y habla sobre las funcionalidades de los números de secuencia. Algunas cosas están aquí pues en la presentación, algunos de los objetivos de esto.
Estos sacados del RFC, por ejemplo. Entonces vayan al RFC y miren la parte de números de secuencia y van a encontrar pues toda esta información. Y esto pues combinado con lo que se llaman los temporizadores, entonces nos va a permitir si se necesita realizar una retransmisión o no, y también dependiendo de los acuses de recibo que nos lleguen, entonces también decidimos si retransmitimos o no. Y lo último ya es la administración de la conexión, que es un poco lo que me adelanté ahorita mostrándose en el tráfico, lo que es el inicio de la conexión, la finalización de la conexión, y para esto se utilizan unas cosas que llaman los flags, y esto nos va a permitir controlar la conexión. Tenemos varios flags que son el de sincronización para iniciar la conexión, el flag de acuse de recibo, el flag de finalización para terminar limpiamente una conexión, y algo que aquí es bien importante es, hay dos formas de terminar una conexión TCP. Una es terminarla limpiamente, que es con una fin, y otra es abruptamente. Piensen en una llamada telefónica que uno está hablando, terminó de hablar y uno dice, bueno, entonces estamos hablando, chao, al otro lado me dicen chao y colgamos. Eso es terminar limpiamente una conexión. Piensen en la analogía con la misma llamada telefónica que ustedes están terminando de hablar, se ponen bravos y lo que hacen en vez de despedirse es de una vez tirar el teléfono. Y eso es terminar de manera abrupta. Para eso se utiliza el flag que se llama reset. También tenemos otros flag que es el push, para decir cuando ya se terminó una parte del segmento de datos que estamos transmitiendo para que lo mande directamente a la capa de aplicación, o el flag urgente es cuando se necesita crear un canal alterno con datos que deben atenderse de manera prioritaria. Entonces vean, esto es básicamente lo que es el establecimiento de la conexión, que es el three-way handshake. Entonces yo envío un flag con SYN, ¿sí?, que dice, me quiero comunicar con usted. Recibo un SYN message que me dicen, listo, acepto la conexión, y el otro SYN me dice, listo, abramos el canal bidireccional, es decir, habla un canal full duplex, y finalmente yo debo confirmar la recepción con un acuse de recibo, y eso se llama three-way handshaking. Entonces ven, este aquí está puesto simplemente, yo envío un SYN, recibo el SYN message, y a partir de acá ya puedo establecer la conexión. Esto en el caso que el puerto esté abierto. Si no hay ninguna aplicación que tenga un socket asociado a un puerto, entonces si yo envío un SYN, el otro lado me va a decir, el sistema operativo de el destino me va a decir reset, es decir, el puerto está cerrado, es más o menos lo que quiere decir ese mensaje. Y la finalización también les dejo para que ustedes investiguen cómo funciona, y funciona muy parecido al three-way handshaking. Y la finalización se requiere utilizar cuando se termina la transferencia de datos. Y eso es básicamente lo que son las cosas de administración de la conexión. Entonces, bueno, espero que hayan comprendido bien estos conceptos. Nos falta todavía una clase de capa de transporte en la que vamos a ver cómo es la programación de sockets, y vamos a ver un poquito más, ¿sí?, que yo sé que pues el tema de números de secuencia con ventanas puede ser un poco confuso. Entonces vamos a ver y hacer un par de ejercicios más que abarquen esos temas. Entonces, bueno, espero que hayan entendido muy bien las cosas, estudien mucho y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias y que estén bien. Chao.